Señor presidente, estimados colegas, se ha dicho que hay una emergencia agrícola, otros hablan de catástrofe, la denominación para efectos de las políticas públicas dan igual. Recursos públicos hay para enfrentar esta crisis, sobre todo por la subejecución presupuestaria de este año. El problema fundamental es el siguiente, señor presidente, y me refiero mirando esto desde la región de O'Higgins. Aquí hubo un terremoto blanco, la sexta región va a perder fácilmente el 15% de sus empleos potenciales. Estamos hablando de decenas de miles de personas que van a quedar cesantes en la sexta región y las políticas de subsidios para la contratación de mano de obra, la capacitación vía el CENSE no van a servir. No son la solución. No van a lograr resolver el problema más crítico que son las personas. Y a diferencia de quien me antecedió en la palabra, yo ya veo las ollas comunes que están funcionando en la comuna, yo ya veo lo que está pasando con personas que ya pasaron un invierno sin trabajo, están esperando las contrataciones en septiembre, han habido despidos y no menores. El problema grave es que no tienen ingresos para subsistir durante este próximo año. Y en eso quiero enfatizar que aquí se necesitan planes de emergencia de empleo urgente a través del Ministerio de Interior, urgente. El subsidio para contratación, para que los predios se mantengan, es un subsidio para los agricultores, es necesario quizás para algunos porque hay que mantener los huertos funcionando, es mejor cosechar parte de lo que hay que no hacerlo porque tiene una cadena de empleo, pero el problema principal es que las temporeras y temporeros están abandonados y se necesita una acción urgente. Respecto a la agricultura familiar campesina, y quiero recordar, más del 55% del daño es en la región de O'Higgins. Es ahí donde van a estar los mayores impactos de empleo. Y es ahí donde hay que focalizar. Y yo creo que al señor ministro le consta que es así en esta vuelta. La agricultura familiar campesina, que fue muy afectada, la mayoría de usuarios de INDAP, que son primores de hortalizas. Aquí tenemos tres fenómenos. Uno, los seguros no han cumplido los plazos. La Superintendencia de Seguros no ha cumplido, los seguros deberían haberse pagado en 15 días y había la necesidad antes del 15 de octubre que hubieran los recursos para poder iniciar la actividad agrícola de nuevo. Si nos demoramos una semana más, van a haber consecuencias tremendas, porque esos agricultores que ya invirtieron todo su capital, todo, con crédito y con su propio capital, van a quedar con un rezago de 3 años en una crisis, no van a generar empleo. Y esto es un problema grave. Quinta Tircoco es la comuna más golpeada en superficie y en agricultores de la agricultura familiar campesina. Por tanto, se necesitan créditos de enlace ahora, de inmediato para ello. Los seguros se van a demorar en pagar y muchos seguros de los que se habla aquí no quieren pagar porque dicen que lo que está bajo plástico no está cubierto. Y eso es un drama, señor ministro. Aquí después veremos cómo se perfeccionan los seguros, pero esas personas que tenían primores de hortalizas, porque esa, como usted bien sabe, los agrónomos también, van a poder dar para una segunda corte de su producción. Pero el problema es la pérdida de la inversión de esta fase. Y todos sabemos que esos efectos desaparecen para poder evaluarlo a los 10-15 días, y es el drama que tenemos, los seguros no llegaron a tiempo. Tenemos que también ver cómo se condona. Muchos de los agricultores los han sacado de la lista de prioridades de INDAP, no pueden ser ayudados por INDAP porque no están en categoría 1 o 2, están fuera del sistema, tenemos un problema. Escuché con atención la voluntad de los bancos de renegociar, en particular para los que no son usuarios de INDAP, hay pequeños y medianos que no están beneficiados por ello. Esperemos que efectivamente eso ocurra, pero necesitamos probablemente otras medidas complementarias para que este revés, que no es culpa de nadie, pero que este revés que es dramático, por lo menos en la región, para la agricultura familiar campesina, que va a ser afectado, por cierto, la hortaliza, por cierto, ciertos productores de maíz, puedan incluso en la secano costero varias praderas se vieron quemadas, vamos a tener un problema. A ello voy a sumar el drama que va a ocurrir. Muchos de los que van a volver a plantar ahora van a tener impacto sobre los precios de la hortaliza en febrero, marzo, y vamos a tener un problema de precio para varias de las hortalizas. Yo creo que este es un problema
mayor que se va a arrastrar y nos va a acompañar. Respecto a los empresarios agrícolas, mire, Fedefruta ha dado diferentes cifras. Es evidente que hay que priorizar cuando son recursos públicos. Y yo no puedo pensar de que lo fundamental sea los transportistas, por dar un ejemplo. Yo creo que lo principal es asegurar que en esos predios donde hay un porcentaje de fruta que se perdió, pero que hay un porcentaje de fruta que se mantiene, el que existe el incentivo para que cosechen. Porque la tentación de muchos va a ser dejar el huerto sin trabajar o trabajar al mínimo. Y necesitamos generar un incentivo para que ese empleo sí se genere. Resumo, señor presidente, las mayores inquietudes. Hoy en día, si no buscamos mecanismos que se centren en el mundo del trabajo para incentivar que haya empleo, que la agricultura familiar campesina se redinamice y que las empresas agrícolas tengan la posibilidad y un incentivo para mantener la producción, el impacto va a ser dramático. Yo no comparto el juicio del señor ministro del Trabajo que la ausencia o los buenos indicadores de desempleo hacen pensar que esto es distinto. ¿Por qué? Porque los indicadores de desempleo están distorsionados. La gente que es temporera no busca empleo cuando no es época de cosecha. Por tanto, no están en los indicadores de desempleo. Nosotros tenemos un nivel de desempleo oculto o estacional muy fuerte, que hoy, la verdad, quiero insistir, me he encontrado con ollas comunes que yo no lo había visto desde el año 89, que fue el último momento donde hubo una situación muy dura en la agricultura, y en esta ocasión lo he visto en Rengo, lo he visto en Requinoa, lo estoy viendo en Quinta, estoy viendo asamblea temporera en San Francisco y Mostazal y en Granero. Estoy vivamente preocupado de que las medidas que aquí se están planteando sean suficientes. ¿Y por qué? Porque, señor presidente, ¿estas acciones se toman ahora o no se toman? Estas no son acciones que sirvan para marzo, para enero. Necesitamos dar señales muy claras del compromiso de todos nosotros. Yo entiendo que el señor ministro en esto tiene toda la voluntad. Yo entiendo que faltan datos aún por recoger, pero se necesita no concentrarnos si es catástrofe o emergencia. Eso es secundario, porque lo que importa es que los recursos se pueden canalizar desde ya, y me hubiese gustado ver al ministro de Interior acá, porque buena parte de las plata hay que canalizarlas directamente a los municipios para los planes de emergencia de empleo, que es el primer impacto que necesitamos tomar. He dicho, señor presidente. Gracias, senador.